si estamos ante el derecho de antojo. A mí se me antoja decir que una de las Cortes Supremas de Justicia más chicas del mundo, de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en un nuevo intento mafioso y cobarde de amedrentar a la dirigente política más importante que tiene la oposición a este gobierno nacional, pero no solamente a este gobierno nacional, también al cobarde de Mauricio Macri. Responsable principal de esta persecución, jefe y dueño de gran parte de la justicia, responsable de haberla perseguido, responsable también de definir la causa vialidad en función de los cronogramas electorales, responsable de lastimar nuestra democracia, uno de los responsables también del Círculo Rojo, uno de los sujetos más oscuros que tiene nuestro país, y estoy haciendo un esfuerzo denodado por ser lo más respetuoso posible con un personaje nefasto, quien está de los dos lados del mostrador, con poder político porque lo tiene, pero también con poder económico porque, como dije, forma parte del Círculo Rojo. Una causa repleta de irregularidades, repleta de afirmaciones dogmáticas, carentes de sustento jurídico, carentes, porque no era eso lo que importaba. A los obedientes ya los tenían con correa corta como corresponde cuando el jefe se les impone a los empleados / súbditos del Poder Judicial. Hicieron, ni más ni menos, que lo que el presidente de la Nación en conjunto con Mauricio Macri venían pidiendo hace mucho tiempo: meter presa a Cristina Fernández de Kirchner con un fallo, si se quiere, una cadena de sentencias en todas las instancias que va a terminar quedando como una de las mayores vergüenzas de nuestro tan cuestionado sistema judicial. ¿Cómo será de vergonzosa la causa que circula, por suerte, la declaración testimonial del perito convocado por Iguacel en la gestión de Mauricio Macri? Iguacel, resolución número 1, se auditen todas las obras públicas de la provincia de Santa Cruz que se financiaron con fondos nacionales a través de Vialidad Nacional. Solamente auditaron 5 de 51. La acusada Cristina Fernández de Kirchner, que dijo: auditen todo, no se queden con 5, auditen todo. Que dijo Mauricio Macri: con 5 nos alcanza, porque después tenemos toneladas de notas, de editoriales, de Clarín, de La Nación y todo ese grupo de comunicación hegemónico en nuestro país, que nos va a servir como prueba, lecturas, análisis forzados, para decir que Cristina era corrupta. Si total no importaba la verdad, lo que importaba era que en esos cientos de medios de comunicación y repetidoras se iba a decir por todos lados que la causa vialidad era la demostración fehaciente de que Cristina, presidenta de la Nación, era la responsable de licitar y adjudicar en favor de Lázaro Báez. Algunos detalles no tuvieron en cuenta. Primero, que el perito que escribe el informe iba a tener que hablar, lo iban a llamar a declarar. ¿Qué dice? No entiendo de qué manera interpretaron mi propio informe si no hay sobreprecio, y eso consta en el informe, y si todas las obras que se llevaron adelante mediante financiamiento de Vialidad Nacional fueron necesarias, y yo lo escribí en el informe. Reinterpretaron lo que escribí para llevar adelante la causa. Pero no solamente eso. Forzaron la causa para no hacer responsable a toda la cadena de mando, desde Presidencia de la Nación hacia abajo. Liberaron, porque ni siquiera quisieron convocar a los jefes de gabinete, pero no se dieron cuenta de que dejaron a gran parte de los actores institucionales del medio afuera y que conformaron una asociación ilícita. Con el detalle de que después rechazan el tipo penal, asociación ilícita, porque se dieron cuenta que no correspondía.
y hacen cargo por omisión impropia, el tipo penal que utilizaron, a la 2 veces presidenta de la Nación y líder de la oposición a este gobierno nacional, y responsable también de la estrategia que llevó a la derrota vergonzosa de Mauricio Macri, lo forzaron para que termine presa. Ya estaba anunciado esto. Después del intento de asesinato, con un arma a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner, también en el marco de la manivela que le daban los medios de comunicación a la causa vialidad, sale una nota editorial del diario Clarín. La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Y después tenemos un acto de Javier Milei con sus adeptos pidiendo que Cristina esté presa y el presidente de la Nación, teléfonos jueces. Probablemente sea el mayor punto de acuerdo entre el mafioso de Mauricio Macri y el presidente de la Nación, Javier Milei. Cientos de miles de argentinos se movilizaron a Plaza de Mayo para gritar sin ningún tipo de duda y con el 100% de la convicción de que Cristina Fernández de Kirchner es inocente, de que esto es una persecución lisa y llana. La sociedad no va a dejar de gritarlo, pero al mismo tiempo que grita que Cristina Fernández de Kirchner es inocente, también grita quiénes son los responsables de que la democracia esté lastimada, de que esté proscripta la principal líder de la oposición y de que lamentablemente el sistema judicial en cabeza de su máximo estamento, la Corte Suprema de Justicia, son perros guardianes de intereses ajenos. Porque hablar de la causa vialidad lo que transparenta es la proscripción. Es difícil hablar de la causa vialidad para aquellos que tienen un sesgo cargado de rechazo, para no decir odio, con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y está claro que yo tengo una posición tomada respecto de Mauricio Macri. Y si me preguntan a mí, yo pretendo que sea condenado también por algunas de todas las causas que tiene. Pero acuérdense lo que digo, voy a ser el primero en defenderlo si la causa tiene ribetes como los que tiene la causa vialidad. Porque por sobre todas las cosas, y más allá de que yo tengo rechazo porque creo que le hizo mucho daño al país, me interesa tener una justicia independiente, no una justicia, que no es lo mismo. Me interesa tener una justicia independiente. 1994, causa por contrabando de autos. 1997, causa por contrabando de autopartes. 1998, causa por balances de Boca Juniors. 1999, causa por compra y quiebra de Correo Argentino. 2001, causa por fuga de capitales. 2006, causa por talleres clandestinos. 2009, escuchas ilegales. 2011, causa por Plan Sarmiento, Grupo Clarín. 2014, causa por Nicolás Caputo. 2014, causa por Serie 6. 2016, causa por Panama Papers. 2016, causa por Bahamas Leaks. 2016, soterramiento Sarmiento. 2017, saltan, se hacen públicas las coimas de Odebrecht. Y el resto la fue mencionando mi compañera de bloque. Pero quería ponerle años al menos, ni siquiera es con ánimo de devolver algo de la enorme cantidad de chicanas que arrojaron, pero sí al menos para que deje de ser tan sesgada la mirada que tienen, porque si se rasgan las vestiduras hablando de justicia, al menos no nos vendan un Mauricio Macri impoluto, un ángel celestial que no tiene ningún conflicto con la ley penal. O al menos indígnense de la misma manera.
al menos si tienen esa mirada de lo que fue la gestión del kirchnerismo, de Néstor y de Cristina. Pero quiero aprovechar para responder a algunas de las cosas que se dijeron. La licitación y la adjudicación se realizó en la provincia de Santa Cruz. Se juzgó la causa en la provincia de Santa Cruz. Entendieron que no había delito, por las dudas. Un perjuicio por más de 80.000 millones de pesos, dijo un diputado. ¿Cuál sería el perjuicio por más de 80.000 millones de pesos? ¿Cuál sería? Si yo no sé si se entiende, está clarísimo en la causa. Utilizaron el informe resolución número 1 de Iguacel, ingeniero en petróleo. Realícese una auditoría. ¿En dónde? En aquellas obras que se realizaron en Santa Cruz. ¿En todas? No, en todas no. En 5. ¿Qué dice cuando declara? Yo no sé de qué manera interpretaron mi informe técnico, si no hay sobreprecios, si la innecesariedad de las obras no es tal, si las obras que nos mandaron a revisar están hechas, si ni siquiera está comprobado que fueron realizadas con materiales de baja calidad. No entiendo de qué manera sostuvieron la causa. Dice el perito, no estoy hablando de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, estoy hablando de la causa vialidad. Porque es fácil, acabo de demostrar que es fácil. Es infinito el debate si nos ponemos a hablar de Mauricio Macri, de Javier Milei, es infinito el debate. Pero estamos hablando de la causa vialidad. Yo lo que sí hago y me hago cargo es plantear una postura política respecto de lo que yo creo que pasa en la causa vialidad y de la intervención de Mauricio Macri, de Javier Milei y del Círculo Rojo. José López, corrupto, no tengo ningún problema en decirlo, corrupto. Ahora, ¿saben lo que pasa con José López? 160 mensajes con Nicky Caputo, primo de Mauricio Macri. ¿Y saben lo que pasó con esa justicia? Esa justicia que supuestamente no tiene absolutamente nada que ver con Mauricio Macri, no quiso seguir esa línea de investigación. Y los medios dejaron de hablar de José López en el mismo momento en el que se demuestra que esos fondos tenían vínculos, que esos bolsos de López tenían vínculos con Nicky Caputo, con la familia de Mauricio Macri. Decreto 5409. Bueno, el decreto 5409 aparentemente es el que le da sustento a la causa, ¿no? Dijo el diputado. Y voy a leer a alguien que está bastante lejos de ser kirchnerista, experto en Derecho Constitucional, Andrés Gil Domínguez. Estimó que el decreto por parte de Kirchner es una mínima prueba o prueba indirecta de muy baja intensidad y que no alcanza para derribar la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo. No alcanza. ¿Qué dijeron? Bueno, los legisladores nacionales que votaron el presupuesto de la Nación lo hicieron coaccionados. ¿Coaccionados legisladores nacionales votando el presupuesto de la Nación? Que determina cuáles van a ser los fondos, los recursos con los que va a contar cada cartera, pero mucho más, y peor encima, un ente autárquico que envía los fondos a otro ente autárquico, vialidad provincial, y que esa vialidad provincial licita y adjudica. Pero la responsable es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, tuvo que haber existido alguna reunión en la que esté Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa reunión no existió. ¿Y saben qué? Si hubiera existido, no la pudieron comprobar. Si estamos ante el derecho de antojo, a mí se me antoja decir que
en el teléfono de López hay 3 posibles menciones a una mujer. Tiene que ser Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién va a ser si no? 3 posibles menciones. 160 mensajes directamente enviados con Nicky Caputo. Sigo hablando de vialidad. Mire cómo no me salgo de tema. Chicanas, lo único que escuché fueron chicanas. Yo lo describo a Macri, ¿eh? No fue un agravio. Yo lo describo. Alguien que ejerce el poder de esa manera es un mafioso. Es un mafioso. No le interesa la democracia a Mauricio Macri. O alguno de acá tiene algún tipo de duda de que le gusta mucho el deporte y sobre todo el deporte que se realiza con jueces y fiscales, que van a jugar al fútbol en su quinta. Jueces y fiscales que además se toman un avioncito para ir al lago Escondido. Toda esa parte no nos interesa. ¿Esa justicia es una justicia independiente? Porque lo peor de todo es que esos jueces y fiscales que se tomaron un avioncito y fueron al lago Escondido, hay una causa, chat de Telegram. ¿Qué dicen esos jueces y fiscales? Tenemos que resolver con los medios de comunicación para que esto no se siga haciendo público. Y esperen, porque ya la vamos a agarrar a ese tal José Glinsky, que está a cargo de la PCA y es el que nos mandó al frente. Jueces y fiscales amenazando a un funcionario público porque supuestamente revela que jueces y fiscales fueron con aportes de otra persona, porque ni siquiera lo pagaron ellos, es decir, con dádivas, al lago Escondido. ¿Y de justicia estamos hablando? Es más difícil hablar de justicia independiente así. Es bastante más difícil. Hizo mención el diputado País a lo que dijo Cunio Libarona. ¿Alguno tiene alguna duda de si Cunio Libarona es kirchnerista, de Néstor, de Cristina, de Perón, de Evita? No. ¿Qué dijo Cunio Libarona? La verdad que la defensa es excepcional. Yo no soy político antes de ser funcionario. Y la verdad que la causa vialidad es un mamarracho. Agárrenla por otra cosa, pero no por esta. Pero está proscripta por la causa vialidad, no por otra. No por Antonini, no por Otesur, no por cualquier otra causa que le quieran inventar. Condénenla y demuestren en serio que es culpable. Repito, la Argentina necesita justicia, pero no necesita sospecha. No necesita sospecha. Y hablando de omisión impropia, lamentablemente es tan grave que yo no voy a plantear un ejemplo futuro, voy a plantear un ejemplo pasado de un ex gobernador seguramente respetado por muchos de ustedes, maestro. Cuando fue la estafa al Banco Chubut debería estar preso, debería estar condenado. ¿Cómo no se va a dar cuenta el gobernador de ese momento que estaban estafando a los chubutenses a través del Banco Chubut? Omisión impropia. Omisión impropia. Yo pretendo que al menos desde acá reflexionemos un poco. Esa justicia empleada de determinado poder no le sirve a nadie, no nos sirve a nosotros tampoco. Insisto, condénenla a Cristina Fernández de Kirchner, pero demuestren que efectivamente o conformó una asociación ilícita o tiene enriquecimiento ilícito, pero demuéstrenlo. No puede ser esto un desparramo de teorías con consecuencias judiciales, porque no me gusta, porque tuvo el peor gobierno de la historia, si quieren pensarlo, y otros vamos a pensar que fue uno de los mejores gobiernos de la recuperación de la democracia o el mejor gobierno desde la recuperación de la democracia, pero esos son análisis políticos que hacemos en base a ¿qué? A nuestro conjunto de principios y valores, a lo que nosotros priorizamos una gestión de gobierno, pero no tiene absolutamente nada que ver con la condena, porque una condena injustificada, manipulando el Código Penal de esa manera, es proscripción. Lisa y llanamente proscripción. Gracias.